Hola, bienvenidos a este video donde vamos a ver cómo hacer una de las texturas de uno de los materiales más usados frecuentemente en nuestros proyectos de diseño industrial, que es madera. Ahora, la madera puede resultar o muy sencilla de hacer o muy compleja según los resultados que queramos. Por ejemplo, aquí tengo dos materiales que he creado en Keyshot, donde tenemos la versión muy básica y nada recomendable de cómo hacer una textura de madera, y la versión más elaborada, que es la que vamos a estar trabajando en este video para ver cómo generarla en Keyshot. Bien, entonces voy a abrir una escena nueva con algunos elementos que yo había hecho, donde tenemos dos volúmenes que básicamente serían las tablas de madera y unas esferas para entender cómo va relacionándose el material con su contexto. Ok, la primera instancia que casi siempre cuando aprendemos a renderizar hacemos para generar una textura de madera es ir a Google, buscar textura madera, encontrar la primera que veamos, ¿no? La guardamos y yo ya previamente la había guardado. Regresar a nuestra escena, decirle a ese material que vamos a aplicar una textura y la aplicamos ahí. ¿Okay? ¿Qué pasa? Algo muy importante que hay que tener en cuenta siempre que usemos madera es el sentido de la beta, ¿no? Debe tener coherencia, debe tener relación a cómo son las tablas en realidad. Recuerden que estamos haciendo una representación digital de algo que existe en la realidad. Entonces, el primer error, y que a veces por las prisas o porque no es un render demasiado elaborado, eso es dejar la beta de la madera en el sentido que automáticamente lo da nuestro programa, y eso empieza a generar estos pequeños errores que nos hacen ver que nos hace parecer que el material no es realista. Esto lo puedo corregir fácilmente girando la textura hacia el sentido que debería ir la beta, que es en este sentido longitudinal, y podríamos decir básicamente que ya tenemos una textura de madera y funciona a grandes rasgos, ¿no? Si no no queremos ahondar mucho en la textura o en el material o en la calidad del material, esto podría ser pues lo básico. Con eso podríamos salir del problema. Sin embargo, para crear una textura o un material más realista es necesario tener en cuenta que los materiales tienen diversas características. Por ejemplo, la madera suele tener vetas, nudos, relieves, porosidad, y eso hace que la luz incida de distinta forma sobre la superficie. Ahora, lo que hicimos al principio fue tomar una imagen plana y literalmente pegar esa imagen plana como si fuera una estampa con PRIT en la superficie plana. Entonces, lo único que Keyshot está calculando en cuanto a luz es plano y un plano sobre otro plano pegado. No hay diferencia de alturas, de relieves ni nada. Eso le quita realismo porque en realidad la madera tiene todas esas características. ¿Cómo podemos mejorar esto? Lo primero es usar imágenes de textura de calidad. Hay muchas páginas donde las pueden bajar gratis, hay paquetes económicos o hay unos de pago. Yo recomiendo usar, que es la que yo uso, que se llama Polygon, donde tienen texturas de varios tipos, varios materiales, metales, maderas, concreto. Y en este caso que vamos a utilizar madera, es adquirir una. Ahora yo ya la había descargado y sí puede que al principio pues sí no son gratis y quizá no sean tan baratas, pero la ventaja es que una vez que las descargas son tuyas y las puedes ir reciclando en varios proyectos. Ok, ahora una vez que yo bajo el archivo de Polygon, tengo una carpeta con diferentes imágenes. Bien. Ahora, para pasar estas imágenes a Keyshot tengo que voy a seleccionar el material de este volumen, le voy a decir que lo voy a desenlazar, me voy a ir al material y tengo que abrir el Material Graph. Tiene que estar abierto de tal forma que cuando yo seleccione mis archivos y los arrastre a Keyshot, automáticamente me aparezca la ventana del Material Graph para soltarlos ahí. ¿Okay? Los va a dejar ahí. Bien, ahora recuerden que lo que nosotros vemos en nuestra pantalla es el resultado, es la renderización, es la interpretación del último nodo. Este nodo me está diciendo que tiene una característica, tiene un elemento atrás que tiene una característica, que es un tipo de material difuso. Para este vamos a cambiarlo por un tipo plástico y
automáticamente me va a ordenar el sentido en el cual deberían ir eh, las imágenes asociadas a los nodos. ¿Okay? Si de todos modos estuvieran desordenadas o no tuviera sentido, lo más sencillo es entender que en nuestra textura aquí dice, tiene el nombre de la textura y tiene una terminación que dice call. El que dice call va al difuso. Lo voy a conectar y voy a ver que este nodo que está conectado a este nodo y que a su vez está conectado a este nodo que es el nodo final se está renderizando aquí. ¿Qué pasa? Lo mismo que había pasado al principio, la beta está invertida. Voy a usar C en el nodo para aislarlo. Voy a dar mover textura y la voy a rotar de tal forma que coincida con el sentido que debería tener la beta. Okay. Ahora quizá lo voy a hacer un poco más grande y le voy a dar ok, C para salir del modo de aislamiento, y hasta aquí tenemos ya un material con una mejor textura, con un mejor acabado. Esta madera se ve mucho mejor que esta, tiene información de nodos, una beta más limpia, relieves más definidos a comparación de esta que incluso hasta tiene por ahí la marca de agua. Sin embargo, si vemos cómo interactúa con esta esfera, vemos un reflejo, y esto en realidad en la madera no lo tiene. La madera se comporta de distinta forma. ¿Por qué? Porque tiene relieves. Ahora, para que Keyshot pueda interpretar toda esa información de relieves a partir de esa imagen, vamos a usar el archivo que tiene terminación NRM. Lo voy a aislar, C, lo voy a unir primero al relieve. Si le doy C, vamos a ver que automáticamente se ajusta al tamaño y dirección que habíamos asignado al elemento principal. Okay. Ahora, este relieve, en realidad, en una tabla de madera debería tener un valor de unos 8 milímetros negativos. Hay que estar seguros de que asignemos que es un normal map. Vamos a dar C. ¿Qué pasa aquí? Si se fijan, la luz ya empieza a interactuar de distinta forma, empieza a interpretar toda esa información de relieves y ya no se ve una pieza plana, se ve una pieza con distintas profundidades en su superficie. Ya no se ve la cara plana, sino ahora Keyshot está interpretando este mapa, que es derivado de este, como puntos que tienen mayor o menor altura dentro de la superficie. ¿Okay? Luego vamos a ir con el archivo de reflection. Ahora, para saber en dónde, a cuál nodo debería ir asignado, vamos a usar la primera vocal, que es una E, y vamos a buscar en el nodo principal qué elemento tiene una E, y aquí vemos que especular tiene la E. Entonces reflection va specular, ¿okay? Lo asigno. Y el que nos sobra, bueno, tenemos aquí una variante de color, ¿no? Que es por si uno es más claro que el otro, y el gloss tiene una O. Tiene una O. Entonces, esa O, nada más hay que tener cuidado porque esa O no es de opacidad, más bien es de la O que está en roughness. Para asignarlo, yo jalo este nodo, no se ve aquí dentro del nodo, dentro de este cuadro, tengo que ponerle en el más, me aparecen las demás opciones y yo le doy clic en roughness. ¿Okay? Bien, hasta aquí nuestro material ya se comporta de manera distinta y tiene más información que interpretar para tenerlo como una madera más realista. Sin embargo, para darle todavía un toque más de realismo, si alguna vez han visto una madera que hay en un taller, una carpintería, en una mueblería, en el va y viene de estar manipulando la madera, de que la cortan o la avientan un poco, la dejan guardada, empieza a tener un poco de arañazos o pequeños surcos dentro de la superficie. ¿Okay? Para eso voy a usar, para generar ese tipo de textura, voy a usar una textura que se llama Scratches. La voy a aislar, le voy a poner C, y si se fijan, lo que estamos viendo que está renderizando son muchas pequeñas líneas negras, que serían literalmente los rasguños, en la superficie blanca. Ahora, aquí son muchos y son muy pequeños. Lo primero que vamos a hacer es bajar la densidad a 1 y aumentar el tamaño de estos a quizá 25 milímetros.
Ok, estos se forman de manera aleatoria. Podemos aumentar la densidad a lo mejor 1.5 para que haya unos cuantos más. Quizás son muchos, 1.2. Diría que son muchos, 1.1. O podemos jugar también con el valor del tamaño. Y la ventaja de verlo en este modo aislado es que no nos... la información de la luz y cómo incide no nos molesta, simplemente tenemos superficie lisa, rasguños. Okay. Quizá aquí está esta cantidad y esta disposición parece que pudiera funcionar. Igual lo voy a dejar en 1. ¿Okay? Aquí es ir probando qué tanto nos funciona. Voy a quitarse. Sin embargo, este nodo que afecta al relieve no está conectado. El único problema es que si yo quiero conectarlo al bump del relieve, me desconecta automáticamente lo que tenía antes. Entonces, sí ya empiezo a ver estos rasguños, pero la información que tenía antes de acá ya no aparece, ¿no? En esta situación, este nodo solo admite un mapa para el relieve. Voy a dar clic secundario, voy a buscar utilidades y voy a buscar la utilidad que dice bump add. Este nodo me permite tener dos entidades de relieve y asignarlos a una principal. Entonces yo voy a jalar que ya estaba asignada previamente, que acabo de generar al bump 2, y este nodo lo voy a conectar al nodo principal a su relieve. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa aquí con el material? Ya empieza a tener esta información de estos pequeños rasguños que se generan pues con el uso del material, con el traslado, ¿no? Entonces ya le da más esa sensación de que es una madera que tiene mucha más información en su superficie y no solo es una imagen una imagen plana pegada sobre algo plano. Bien. A partir de aquí ya ustedes pueden ir ajustando que voy a aislar eso, quizá sea que los rasguños fueran un poco más grandes, pero que hubiera menos. Por ahí aparecen, y a partir de aquí ustedes pueden ir ajustando el tamaño de la veta, si la quieren más abierta, más cerrada, si quieren que se vea más profunda o no. Y una vez que tengan esto, pueden guardar su material y ya después tenerlo como un material en su biblioteca o en su librería que pueden usar siempre que necesitan hacer un proyecto donde lleve alguna especie de madera. Espero les haya servido este video y cómo crear una textura más definida y más realista de la madera, y nos vemos en la próxima.